Buenas noches, mis hermanos. Gracias al Señor por este tiempo especial que una vez más nos permite tener. Estamos ya en la clase número 5 de 6 que son con este tema de estudio bíblico, el libro de Jonás. Empecemos con una palabra de oración pidiendo al Señor que nos dirija en este tiempo. Por favor, a nuestra hermana Mireia que nos dirija en oración. Oremos, hermanos. Amén, pastor. Vamos a orar. Padre bendito, Señor Todopoderoso, en esta noche te damos las gracias por permitirnos poder escuchar de tu palabra, pidiéndote perdón por nuestros pecados y que tú nos dirijas en nuestras vidas, en el trabajo, en nuestra familia, que tú bendigas con salud y vida y nos proveas del pan de cada día. Gracias, Señor, cuídanos, protégenos y no nos abandones, mi Padre. Nos quedamos este día y todos los días de nuestra vida en tus manos, que hagas tu voluntad. Señor, te doy las gracias, te pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Disculpe el atraso. Bien, pastor. Ya, qué bueno. Bienvenida, hermana Yoli, Susana, la familia Poma. Sí, bienvenidos. Sigamos, mis hermanos. Gracias al Señor porque podemos congregarnos de esta manera e ir aprendiendo juntos más de la palabra de Dios. Como vamos viendo cada día, conforme avanzamos en el estudio de la palabra, vemos de que se van abriendo más caminos y el conocimiento, el estudio se va haciendo más y más grande. Y eso es normal cuando vamos estudiando la palabra de Dios. Una vez más recordarles que todo lo que vamos aprendiendo tiene un fin y ese fin es darle honor y gloria a nuestro Señor en el servicio, en la vida de santidad, en una vida de mayor compromiso. Sí, la idea de estos tiempos no es solamente engordar nuestro conocimiento, nuestro intelecto, sino que podamos entender más profundamente la palabra, pero también que esto nos lleve hacia una vida de servicio, hacia una vida de un mayor compromiso con la obra de Dios a nivel mundial. ¿Sí? Muy bien, habíamos establecido un texto clave, sí, un texto clave. Vamos a ubicarnos ahí. Y ese texto clave se encuentra en Jonás 1:1 al 2. Verso clave para memorizar. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto qué perversa es su gente. Jonás 1:1 al 2. Sí, este es el verso clave que tenemos para este tiempo del estudio bíblico. No nos olvidemos, mis hermanos, que prácticamente aquí tenemos resumido el argumento principal de donde parte toda la historia, toda la trama de este libro precioso. ¿Sí? Jonás 1:1 al 2. ¿Sí? Bueno, habíamos ya empezado a comentar un poco el mensaje mismo de Jonás. Y bueno, ahí tenemos Jonás 1. Sí, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Sí, levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Sí, porque su maldad ha subido hasta mí. Bueno, como hemos visto, la ciudad de Nínive se caracterizaba por ser una ciudad muy poderosa, capital del imperio asirio. Y en el tiempo de Jonás, pues esta ciudad y este imperio eran muy conocidos por toda su crueldad, amenazas, por todos sus abusos.
y no solamente al pueblo israelita, sino también a otras naciones. Y bueno, digamos que a la larga todo esto le pasó factura a Siria, porque la caída del imperio asirio en el año 612 fue producto del golpe que le dieron varias Naciones Unidas, sí, cansadas de tantas cuestiones que este imperio a lo largo de muchos años había provocado, sí. Aquí tenemos entonces un imperio donde lo único que merecen es la destrucción. Y, y esto obviamente estaba en la mente quizás no solamente de Jonás, ¿ya? Lo que quería el pueblo israelita es no tener un enemigo así, con vida. Entonces, como profeta, este hombre, Jonás, hijo de Amitai, recibe este llamado. Y vimos, ¿no? Vimos que el llamado es exclusivamente de parte de Dios. Jonás, ¿cuántas veces fue llamado para predicar a Nínive? ¿Cuántas veces? 2. 2 veces, no. La una está aquí y la otra ¿en cuál capítulo está? 3. En el capítulo 3. Ya vimos esto. Capítulo 3, versos 1 y 2. Tenemos el segundo llamado de parte de Dios a Jonás. La diferencia está en que el segundo llamado ya Jonás prácticamente obedeció, ¿sí? Obedeció. Y el mensaje que Jonás predicó está en Jonás 3:4. Por favor, hermana Susana, que nos lea. Jonás 3:4. Amén, pastor. Jonás 3:4. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad y caminó de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Ya, aquí está. Este era el mensaje. Voy a subrayarle. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Punto. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Bueno, un poco para nuestra cultura, bueno, lo que habíamos también hablado, veamos el hebreo puro de este enunciado. Aquí tenemos Jonás 3. Este es el hebreo. Miren, verso 1, verso 2, verso 3 y verso 4. Aquí está el verso 4. Obviamente no vamos a entender, a menos que hayamos estudiado, ¿no? No vamos a entender, pero bueno, tenemos la bendición al pueblo de Dios de los traductores. Miren ahí. Tenemos en cambio ya el texto hebreo traducido. Yo les mandé este archivo, ¿no? Por favor que lo revisen, yo les mandé. Esto está en el grupo. Por ejemplo, el verso 4 está aquí. Miren. Miren el verso 4. La traducción del hebreo. El hebreo puro. ¿Ya? Y la traducción al español. Entonces lo que tenemos es un mensaje específico de parte de Jonás. Como habíamos visto, los profetas lo que hacían es predicar el mensaje de Dios,
no el mensaje de ellos. Entonces, en esa situación, Jonás para nada quería ir a predicar un mensaje de esperanza, de arrepentimiento, pero obviamente todos los mensajes que llevaban los profetas verdaderos eran mensajes de parte de Dios y no mensajes de parte de ellos. Sí, y mayormente eran mensajes que no le gusta escuchar a la gente, mensajes que llamaban al arrepentimiento y mensajes que predecían o decían lo que va a pasar si el pueblo sigue en la desobediencia frontal contra Dios. Sí, bueno, a lo largo de la escritura, eh, a lo largo de la escritura, vemos este principio. Romanos 6:23. Alguien que nos lea, por favor. Solo esa parte que está subrayada. Porque Romanos la paga 6:23. del pecado es muerte. Ya, a lo largo de toda la escritura. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. En la Nueva Traducción Viviente, pues la paga que deja el pecado es la muerte. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. Y lo que podemos ver es esto a partir de Génesis 3, lo que nos ha revelado la Escritura, la desobediencia y caída del hombre. A partir de aquí, de Génesis 3, a lo largo de toda la Escritura, se cumple este principio. Sí, se cumple. O sea, no es que solamente era para el tiempo del apóstol Pablo cuando escribe Romanos, sino que es un principio que está en toda la historia bíblica y en toda la historia humana. ¿Qué es lo que da el pecado? Muerte. Muerte. ¿Sí? Entonces, en Jonás, lo que podemos ver es eso, que prácticamente Jonás es un ejemplo de lo que pasa cuando persistimos en una vida rebelde contra Dios. ¿Sí? Una vez que él recibe el llamado, ¿qué nos dice el verso 3? Se levantó para huir. No, se levantó, pero para huir ¿a dónde? A Tarsis. ¿Ya? Y dice que descendió a Jope. Y, o sea, y encontró un barco que iba directamente a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en el barco que va a Tarsis. Sí. Esto es algo como cuando hablan acerca de un hecho de asesinato, un hecho de rebelión. Y dice, tal persona mató a tal persona con premeditación, alevosía y desventaja. O sea que la muerte que causó esta persona no fue accidental, sino que tuvo planificación o premeditación, tuvo malicia, saña, pique, revancha, y también tuvo desventaja de la otra persona para ser asesinada. Entonces la persona se empeñó en llegar a su objetivo. Sí. Entonces no es lo mismo que cuando alguien mata a alguien de manera accidental, que cuando alguien lo ha hecho con premeditación, alevosía y desventaja. No es lo mismo.
En este caso, el viaje de huida, entre comillas, porque él no pudo huir de Dios, fue con premeditación, ¿sí? Fue con saña, con alevosía, y creo que no con desventaja, pero con premeditación, con alevosía. O sea, en el corazón de él, de una dijo, no, yo no obedezco. Ya, y el relato ahí, miren, observen, fíjense que el relato enfatiza en el verso 3 esta, esta frasecita, miren ahí. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el plan supremo de Jonás? Viajar a Tarsis, no. Ir a Jope, no. ¿Cuál era el plan supremo de Jonás? Alejarse de la presencia de Dios. Exacto. Irse lejos de la presencia del Señor. Bueno, vamos a ver un mapa. Bueno, aquí nos dice que bajó a Jope y tomó un barco que va a Tarsis. Veamos el mapa. Siempre ubiquémonos, ¿no? Estamos en un mapa global. Lo que siempre hemos dicho, tenemos acá la parte norte de África, Europa, Asia, por acá está China, Rusia, por acá están los países petroleros. Aquí está el mar, ¿sí? El mar Mediterráneo, y en esta parte se desarrollan los eventos. Fijarse. Ya, vamos agrandándole, nos vamos a ubicar ahí. Bien. ¿Dónde nace Jonás? De acuerdo a Segunda de Reyes 14:25. Él nace en Gadefer. Es un profeta oriundo de Gadefer, ¿sí? Lugar de nacimiento de Jonás. Está cerca de Galilea. ¿Cómo se llama este río que baja? Gat, Efer, No, este río de aquí, que sale del mar de Galilea. Es un río famoso. Ya deben saber en la geografía bíblica cuál es ese río que baja del mar de Galilea. ¿Cuál río? Jordán, El río Jordán. ¿Y el río Jordán en cuál mar desemboca? Miren el río Jordán. Ahí está. El río Jordán. ¿Y dónde desemboca el río Jordán? Miren, ¿en dónde? Mar Mediterráneo. Mar El mar muerto. muerto. No en el Mediterráneo. Ya, en el mar muerto. Entonces, tienen que ya grabarse. Mar de Galilea, el río Jordán, y este desemboca en el mar muerto. Sí, en el mar muerto. Entonces, Jonás ministraba en este sector, en la parte norte del reino de Israel. Sí, en el reino de Israel. Entonces, él recibe el llamado de Dios. A ver, déjenme ver si tengo. Ya, él recibe el llamado de Dios para predicar en Nínive. O sea, ¿qué quería decir esto? Que él tenía que trasladarse a este sector, por aquí, pero él no. A propósito, con premeditación y alevosía, dice la palabra que baja hacia Jope. Tenemos acá, baja todo esto y llega al puerto de Jope. Miren aquí. Jope. Era un puerto donde ahí zarpaban los barcos a diferentes lugares. ¿Ya? ¿Y a dónde se iba a ir?
A Tarsis. A Tarsis. Veamos el siguiente mapa. A Tarsis, veamos. ¿Dónde les dije que estaba ubicado Tarsis? ¿Se acuerdan? Ya, aquí tenemos un mapa un poco más ancho, más claro. Tenemos la parte norte de África, Europa, Asia. Acá está el desierto árabe, ya. El mar Caspio negro. Entonces, el suceso fue aquí, donde está este cuadrito. ¿Sí? Jope está por aquí. Por aquí. Y Tarso. Fíjense ahí. ¿Dónde está Tarso? ¿Qué país es este actualmente? ¿Qué país es? España. 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 Entonces, miren. Miren. En esta parte tenemos lo que se llama la Tierra Santa, lo del pueblo de Dios. Y él se iba a dar a propósito este viaje. Miren. Todo este larguísimo viaje para llegar a la parte sur oeste de España, Tarsis. Un viaje que cruzaba prácticamente todo el mar Mediterráneo. Sí, todo el mar Mediterráneo. Si se ubican mis hermanos, quiero que tengan claro la parte geográfica. Si se ubican, si se ubican o no, Ujú. están ahí, Sí, pastor, sí. ya. Miren, entonces está en Jope y va a venir hasta acá a Tarsis. Por eso ahí el texto, ¿no? O sea, el texto lo que está hablando es acerca de un viaje que prácticamente tenía el propósito de irse lejos de la presencia del Señor. Ujú. Ahora, aquí también un detalle nos dice que, bueno, descendió a Jope y pagó el pasaje y entró en él, o sea, entró en el barco ya para ir a Tarsis. Bueno, obviamente en el tiempo de Jonás no vamos a pensar que él fue un barco como hoy lo vemos, ¿no? Un barco moderno, con toda la tecnología. Él no, él no, él no tomó un barco, un crucero para irse a Tarsis, para nada, para nada. Vamos a ver dos modelos de barcos de la época del tiempo de Jonás. Miren ahí, este es un modelo artístico de un barco mercante, un barco que llevaba mercancía, que llevaba pasajeros, un barco mercante, ¿sí? Bueno, para nosotros puede ser una canoa, pero para ese tiempo estamos hablando ya de siglos atrás. Prácticamente estos eran el pan diario de cada día, ¿sí? Un barco mercante. Pero también habían los barcos de guerra, ¿sí? Los barcos de guerra. Miren, con su velero, todas las seguridades que se podía en la época, ¿ya? Y entonces, este es el modelo de un barco fenicio, un modelo estándar, un barco de guerra, ¿sí? Entonces, Jonás toma un barco, una nave, ¿ya? Y se va rumbo a ese lugar. Sí, se va rumbo allá a Tarsis. Tarsis, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tenemos a partir del capítulo, perdón, del verso 4 al 9? Fijémonos ahí. ¿Sí?
Se desata un fuerte viento. Verso 4. Se desata un viento y se crea una fuerte tempestad. Jonás 1:4. ¿Sí? El punto es que el barco estuvo a punto de romperse. Prácticamente, podríamos decir humanamente hablando, de la nada aparece una tempestad horrorosa, una tempestad bestial, mortal. ¿Sí? Entonces, a tal punto que, fíjense ahí en el verso 5, ¿cuál era la actitud de los marineros? En el verso 5, la parte inicial. ¿Qué pueden ver ahí? Los Tuvieron marineros miedo. tuvieron miedo, Ujú. ¿Y qué más? Miedo y qué le más. clamaban a Dios. Amaban a su Dios y Ajá, arrojarlo por la carga que estaba en el barco. exacto. Tuvieron miedo. ¿Quién quiere morir en su sano juicio? Nadie. Nadie. Entonces, inclusive cuando hay temblor, la gente se acuerda de que hay que clamar a Dios. Diosito, ayúdame. Porque nadie quiere morirse. Entonces, es lo que le dijo Satanás en la corte celestial a Dios. ¿Qué hombre no haría todo por seguir con vida? Ujú. Cuando se refirió a Job. Entonces, por eso es que cuando estamos enfermos vamos al médico, hacemos lo posible y sobre todo cuando ya la persona como que está moribunda, ahí pues toca sacar dinero de donde no hay, pero mientras la persona está sana, la persona no toma en serio, por ejemplo, su chequeo médico por lo menos anual y dice no hay plata, pero cuando ya está ya grave, ahí sí a veces es tarde. Entonces nadie quiere morirse. En este caso, estamos frente a navegantes de experiencia, o sea, marineros, popeyes de años, viejos lobos de mar. Entonces todos tuvieron miedo, sí, todos tuvieron miedo y el detalle que podemos ver aquí es que cada quien clamó a su Dios. O sea, lo que podemos apreciar es que en la región de donde estaba el pueblo israelita y todo ese sector, ¿no? Era un sector politeísta de muchos dioses. Entonces el pueblo de Israel, no solamente en la época de Jonás, tuvo que luchar contra esa influencia de permanente de la adoración a muchos dioses. Y un dios famoso en ese sector era el dios Baal, ¿sí? El dios todopoderoso. Yo tengo aquí un cuadrito, dioses falsos que están nombrados en el Antiguo Testamento. Miren ahí, dioses falsos. Pueden leerle, miren ahí, los dioses de Raquel, la pregunta 1, el becerro de oro, el dios de la luna en Ur, ¿sí? El dios Acera, el dios Dagón, ¿sí? Ese dios Dagón era el principal dios filisteo de la agricultura y el mar y padre de Baal. Dagón era el padre de Baal, según los filisteos. Hasta Astarot, la diosa cananea. Uh-huh. Moloch, el dios de los amorreos. Las dos imágenes hechas por Jeroboam,
Baal, y etcétera, etcétera. Ustedes pueden analizarlo. Yo les voy a mandar este gráfico, este diagrama. ¿Ya? Gracias, pastor. Está bueno. Tienen ahí para meditar de rato, hermanos, porque miren, no solamente está nombrado el Dios, sino también está nombrado la cita bíblica. Ya, entonces, cuando, o sea, no es de extrañarse, no es de extrañarse este detalle en el verso 5. Y cada uno de los marineros clamaba a su Dios. ¿Qué implica esto? Que la necesidad humana de buscar el poder de lo alto, ¿sí? O la necesidad humana de buscar lo religioso, ha estado presente en todas las culturas humanas. Si no adoran al Dios vivo y verdadero, van a adorar un caballo, un toro, van a adorar una mosca, van a adorar los planetas, al sol, la luna, las estrellas. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser religioso. Entonces aquí tenemos una referencia, miren. Esta gente no era israelita, no era hebrea. Esta gente es lo que conocemos como paganos. Y ellos estaban ciegos y cada uno clamaba a su Dios. Por favor, ahí que lo analicen. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, pastor. Ya. Bueno, bienvenidos. ¿Alguna inquietud? No les gusta hablar. Pastor, los paganos eran partes del pueblo israelita Eran o se vecinos. mezclan vecinos. Eran vecinos y se mezclaban. Por eso es que se prohibía a los israelitas el matrimonio con gente pagana. Y ese es el pecado, por ejemplo, que cayó Salomón. Se casó con una esposa egipcia y que le llevó a la debacle espiritual, a la idolatría. Y no solamente en ese caso, ¿no? Nos damos cuenta que eran los vecinos, como hoy ¿usted dónde vive? Y ahí tiene vecinos que no creen en Dios, son ateos, otros creen que son cristianos, pero no lo son. Sí, entonces estaba Israel en una sociedad llena de muchos dioses, de prácticas que iban en contra de lo que Dios había establecido en la ley de Moisés. Por eso es que los mismos principios se aplican a la iglesia de hoy. La iglesia de hoy está rodeada de miles de pensamientos contrarios a la palabra, prácticas humanas contrarias a la palabra, y ahí es donde muchos hijos de Dios, por no tener eh, comunión con Dios, firmeza, caen y se botan al mundo. Y entonces no es nada nuevo esto, hermanos. La tentación para el pueblo de Dios siempre ha estado latente ahí. El trigo y la cizaña siempre han crecido juntos. Y en el caso de Jonás, pues él sabía prácticamente, quizás de memoria, digo, ¿no? Por decirlo de memoria, a qué dioses nomás clamaban estos marineros. Ya sabía en qué Dios él creía, como vamos a verlo, ¿sí? Entonces, siempre ha sido un reto, mis hermanos, que como pueblo de Dios estemos luchando contra todo este tipo de dioses que están ahí. Entonces, en algún momento hemos de estudiar esos dioses. Sí, ahorita los nombramos de pasada. Y era una influencia muy grande, grandísima para el pueblo de Dios.
Por eso es que si ellos no se mantenían en un amor creciente para con Dios, caían. Y sobre todo de parte de los reyes. Y por eso Dios enviaba a los profetas para llamarles la atención, para jalarles las orejas, como decimos. Para decirles, mira, ustedes están pecando, están llevando a la muerte a su pueblo tras la idolatría. La tentación entonces del pueblo israelita pues siempre estaba presente. Y ahí tenemos en lo que estamos viendo de Jonás 1:5, ¿no? Que los marineros tuvieron miedo, como todos, ¿no? Y cada uno clamaba a su Dios. Por favor, ahí no se olviden de revisar el formato que les voy a enviar de los dioses falsos del Antiguo Testamento. Sí. Bueno, entonces la tormenta empieza a, a alertar grandemente qué hacemos para salvar. Aquí el contraste está en que Jonás estaba dormido profundamente, indiferente a lo que estaba pasando, ¿sí? Indiferente a lo que estaba pasando. ¿Y qué hicieron? Bueno, el capitán habla con él, le llama la atención y miren ahí, verso 6. O sea, la creencia común era que cada quien tiene un Dios. Y por eso miren lo que le dice, levántate, invoca a tu Dios. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. ¿Sí? Entonces, podemos apreciar que había esa conciencia religiosa, espiritual, de que hay un Dios al que debemos debernos, pero hay la posibilidad de un Dios para cada uno, no un solo Dios, sino el Dios que tú tengas. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Como la tormenta no paraba, acudieron a una práctica común que siempre se hacía en ese tiempo. ¿Cuál era esa práctica? Verso 7. Vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Sí, entonces aquí lo de las suertes se está refiriendo a lo que nosotros podríamos decir, se está refiriendo a lo que nosotros podríamos decir lo de los dados. Sí, echamos dados, echamos la perinola y lo que salga, o tiramos la monedita al aire y lo que salga. Ya, entonces era una práctica habitual en ese tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, miren, Proverbios 16:33. Alguien que lo lea, por favor. Proverbios 16:33. La palabra de Dios dice, la suerte se echa en el regazo, pero pero del Señor viene toda decisión. ¿Mm? No entiendo, pastor, esa A que ver, dice, léale en esta otra versión, por favor. podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Ajá. Ajá. O sea, todas las cosas que nosotros, bueno, Diosito conoce nuestros corazones, no todo lo que estamos haciendo mal o bien, pero la decisión es de Él, ¿no es cierto? ¿O cómo? No, no, aquí está hablando de la suerte. Ah, de la Por eso suerte. dice, podremos tirar los dados. O sea, podemos tirar la perinola, los dados, la moneda al aire, pero el Señor decide cómo caen. Sí, pero el Señor decide cómo caen. Entonces tú lanzas los dados, nosotros lanzamos los dados
para tomar una decisión. Pero el Señor decide cómo caen. Entonces, esta era una práctica en ese tiempo. Era una práctica normal. Y lo que están haciendo los marineros, ¿sí? Es una práctica que no solamente los paganos lo practicaban, sino también el pueblo de Israel. Echemos suertes. Miren, tiremos los dados. En Hechos 1:26. Otro hermano que lo lea. Hechos 1:26. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Exacto. Aquí están eligiendo el reemplazo de Judas, ¿no? Aquí están eligiendo el reemplazo de Judas. Echaron suertes. Miren, esa es la práctica común que se daba, echaron suertes. Y la suerte cayó sobre este hombre, Matías. ¿Sí? Matías. ¿Ya? Y ya, bueno, hablando sea en este tiempo, ¿eso seguirá vigente o qué? Creo que no, pastor. Ahora creo que hay la oración, pues, y se habla más directo con el Señor. Ya, otra Y persona. la petición y la respuesta la da el Señor directamente. Ujú. Otro hermano, otra hermana. Por ejemplo, si usted no sabe qué hacer, estaría bien tirar unos dados y si cae par, es un sí, si cae impar es un no. ¿Estaría bien? No, pastor. Ujú. Entonces, miren, hay un detalle muy importante. Tengan en cuenta, ¿no? La última vez que se nombra de esto de las suertes es aquí, en Hechos 1:26. No se olviden. Ya en el Nuevo Testamento es la última vez que se nombra, antes de la venida del Espíritu Santo. Con la llegada del Espíritu Santo jamás se vuelve a nombrar. Ni una práctica, ni un ánimo a practicar esto de las suertes. Entonces, nosotros no descansamos en la suerte, o sea, en lo que vendrá, en el azar. Descansamos en los principios de Dios. Y un principio de Dios es que Él es Dios soberano. Bendice a sus hijos. Y nosotros tenemos la luz de los principios de la palabra para poder guiarnos en la vida cotidiana. Con la elección de Matías, ahí tenemos la última vez. Usted no va a encontrar más una referencia así. Entonces, con estas cuestiones de las suertes, ¿quién cayó favorecido? Jonás 1:7. ¿Quién cayó favorecido? Jonás. Jonás. Y cayó la suerte sobre Jonás. Y ahí viene ya el interrogatorio. ¿Sí? Decláranos, verso 8, ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. O sea, fíjese en que todo apuntaba a Jonás. Y todo estaba fríamente calculado, o sea, todo iba coincidiendo. No es que este hombre se iba a alejar de la presencia de Dios, mire. Y le preguntan, ¿no? Tu oficio, de dónde vienes, tu tierra y de qué pueblo eres. Las preguntas, miren, una interrogación. ¿Qué haces para vivir? ¿De dónde vienes?
¿Dónde naciste? ¿De qué pueblo eres? ¿Qué religión practicas? ¿Cuál es tu Dios? Ya, vamos a analizar el verso 9. Vamos a detenernos ahí. ¿Alguien que lo lea, por favor? Él respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Exacto. Analicemos, miren. La identidad que da Jonás es una identidad de verdad. O sea, él estaba huyendo de aquel que en este momento está dando testimonio. Soy hebreo. Soy hebreo. Este término designa al pueblo de Dios. Designa a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Designa a los que tenían una religión monoteísta, a los que adoraban un solo Dios. ¿Sí? Designa este término. Entonces, los vecinos de los israelitas les conocían, un nombre que les conocían es los hebreos. Los hebreos. Ya, entonces, él estaba diciendo, yo soy hebreo, yo soy del pueblo israelita. Es como decir hoy, yo soy cristiano. Ujú. Como cuando a usted le dicen, vamos el viernes a la farra a pegarnos unos tragos, y usted dice, no puedo ir porque soy cristiano. O ven, te invitamos a una pitadita de tabacos, a un poco de drogas, o vamos y robemos algo. Y usted dice, no, yo no puedo hacer eso porque soy cristiano. O sea, usted está dando su identidad. En el caso de Jonás, está identificándose quién es él. Porque este hombre, a pesar de que estaba huyendo de Dios, perdón, huyendo de Dios, tenía tenía claro cuál era su identidad. ¿Sí? Soy hebreo. Soy parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Ujú. Es más, ni se avergüenza. O sea, es una respuesta directa. Soy hebreo. Ahora bien, temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. La primera pregunta es, ¿cuál es tu identidad, Jonás? Y Jonás dice, soy hebreo. La segunda pregunta, ¿cuál es la identidad de tu Dios? Porque fíjense ahí en en el verso 6. ¿Qué le dice el capitán? Levántate, invoca a tu Dios. Ujú. O sea, a, a uno de los tantos dioses que hay. Invoca a tu Dios. En cambio, en el verso 9, Jonás responde a la pregunta, ¿y quién es tu Dios? Mi Dios es el Señor, Dios del cielo, que hizo los cielos y la tierra. Sí, mi Dios es el Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces, yo adoro al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Yo exalto su nombre. Sí, Él es mi Dios. Y además, quiero que sepan que Él es el creador del mar y de la tierra. Es lo que está diciendo Jonás. Entonces, esta descripción contrasta con lo que escribe el verso 5, Jonás 1:5. Contrasta con los dioses que cada uno tenía a su invento y a su antojo. Ujú. Los israelitas siempre fueron instruidos
¿sí? Siempre fueron instruidos en que existe un solo Dios, vivo y verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Y es el único Dios a quien nosotros debemos rendir adoración. Por eso es que cuando se da el decálogo de Moisés, Dios da los 10 mandamientos y este le da al pueblo. En el decálogo se prohíbe la idolatría y se llama al pueblo a una adoración única a su nombre. Y es más, el texto dice, yo soy celoso, no comparto mi gloria con nadie. Soy el único Dios a quien tú debes deberte. Ya, entonces miren, desde un inicio de la fundación de esta nación israelita, siempre Dios exigió adoración única a Él. Entonces, todo aquello, sea práctica, trabajo, algún deporte, eh, y toda persona, sea mi novia, mi primo, mi compadre, mi profesor, todo aquello, persona o cosa o práctica que ocupa el primer lugar antes que a Dios, se llama idolatría. ¿Sí? Se llama idolatría. Entonces, no es solamente estar frente a un muñeco y para decir yo soy idólatra, no, no. Es todo aquello y yo hago idolatría cuando permito que cualquier actividad o cualquier persona ocupe el primer lugar antes que a Dios. Y ahí ya depende del discernimiento espiritual que tengamos. Claro. Entonces, eh, tengo otro cuadrito que también quiero compartirles. También voy a enviarles. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Dios a quien adoramos nosotros? ¿Tiene usted clara la identidad? Miremos aquí. Nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Sí. Nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Vayan viendo despacio ahí. Asimismo, esos nombres están con su respectivo texto, ¿no? Elohim, Dios. El Eloyón, el Altísimo. Eloham, Dios eterno, miren. El Roí, el fuerte que ve. El Shaddai, que de pronto es más conocido, ¿ya? Hay canciones también, ¿no? El Shaddai, el Shaddai. Miren, ¿qué significa el Shaddai? Dios Todopoderoso, Adonai, Señor, esto es el señorío de Dios, Jehová, Yahvé, Yahvé Jireh, Jehová proveerá. Sobre todo en este tiempo de la pandemia que hemos vivido, 2020-2021, Jehová Jireh, Jehová provisto, ¿sí? Jehová Nisi. Miren todas las descripciones de Dios. Entonces, Dios se ha ido manifestando al pueblo de Israel de diferentes maneras. Y una de las vías en cómo Él se ha ido manifestando es por medio de la revelación de sus nombres que indican su naturaleza. O sea, ¿por qué a veces nos olvidamos de esto? ¿Cómo es nuestro Dios? Es el Shaddai, Dios Todopoderoso. Entonces, imagínense a un ser humano
insignificante llamado Jonás, queriendo hacerle la contra a Dios. ¿Nos damos cuenta? O sea, un ser humano insignificante, finito, imperfecto, queriendo hacerle la contra a Dios. Sí, entonces, todos estos nombres que tenemos aquí, hermanos, también es un punto para que nosotros más y más abracemos el amor hacia nuestro Señor. Entonces, miren, todos estos describen la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Sí, siempre me ha gustado personalmente, ¿no? Pero usted puede escoger otro, este. ¿Qué significa el Shaddai? Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Génesis 17:1. Abraham tenía 99 años cuando el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso o el Shaddai. Camina delante de mí y sé perfecto. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Morará bajo la sombra del Shaddai. Los nombres de Dios. Entonces Jonás está describiendo verso 9, ¿no? Jonás 1:9. Está describiendo quién es él, pero también quién es el Dios a quien él teme. Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. No sé, alguna inquietud, mis hermanos. ¿Alguna inquietud? Cada personaje le trata al Señor con diferentes formas de nombres o por qué es que Dios se llama tantísimos nombres. No son personajes, son nombres. No, pero ¿quiénes les ponen los nombres así, de diferentes nombres a Dios? Ah, verá, Dios se va manifestando en diferentes tiempos y en diferentes épocas. Entonces, por ejemplo, hay ocasiones donde la persona que ha tenido una experiencia especial con Dios, le describe a Dios de una manera. Les doy un caso. Por ejemplo, el Salmo 23. David sintió el cobijo poderoso de Dios como pastor. ¿Y qué dice el Salmo 23:1? ¿Qué dice el Salmo 23:1? 1. Jehová es mi pastor. Mi Ajá. pastor, nada faltará. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¿A quién de ustedes no le ha fortalecido el Salmo 23? Obviamente a David en primer lugar, pero a mí hoy, 2022, julio, me ha fortalecido. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, David se expresa así de Dios. Dios es el pastor, Dios es mi pastor. En este caso, por ejemplo, miremos el Shaddai. Aquí en cambio, miren, ¿sí? Dios se le manifiesta a Abraham y le dice, yo soy el Shaddai. Yo soy el Señor Dios Todopoderoso. ¿Sí ven ahí? Está en la pantalla. Ay. Bueno, ya está ahí. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso.
Poderoso. En hebreo es El Shaddai. Yo soy el Dios todopoderoso. Amén. Sí. O sea, Dios aquí se le presenta a mi hermana Susi Sí, sí, lo estoy como, escuchando. como Dios todopoderoso. Entonces, por O sea favor, que eso, sí, o sea que eso le estoy preguntando, o sea, cada, cada siervo de la palabra de Dios, o sea, lo que decía es lo que ahora está ahorita, por ejemplo, el Shaddai que usted dice es en hebreo, ¿no es cierto? ujú, Ujú. sí, es el significado al español. Por Ya, ejemplo, pastor. mira acá, vea, lo que acabamos de decir, Jehová Roí, si ven ahí, Sí, pastor. Jehová mi pastor, miren lo de David, y recién acabé de decir, el Ujú. Señor es mi Roí, mi pastor, nada me faltará. Amén. Amén, pastor. Miren, entonces, es una descripción de Dios. ¿Quién es Dios? Porque miren, Jonás resume en una sola frase todo un tomo de teología sobre Dios. O sea, es increíble cómo lo resume. Vamos a Jonás. Jonás 1, ya, Jonás 1:9. ¿Quién es Dios para ti, Jonás? Es el Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Ese es el concepto de Dios que está en mi conocimiento y en mi vivencia. Es el Dios del cielo, Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Miren, entonces es una identidad y por eso cada uno de los nombres aquí expresan una faceta única de Dios. Para algunos llega un momento especial donde Dios es su proveedor, Jehová Jireh. Para otros será, por ejemplo, en una enfermedad, Jehová es mi sanador. Miren, entonces cada nombre de Papá Dios nos dice una faceta de su naturaleza única que no puede ser contenida en un solo concepto. Porque Dios es infinito. Entonces, cuando vamos ya al Nuevo Testamento, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, en Juan 4, vamos allá. Vamos a Juan 4, Juan 4:23. Miren ahí. Bueno, el 24 dice, Juan 4:24, ¿cómo lo describe a Dios? Miren, Dios es, Tu espíritu. Dios es espíritu. Y los que lo adoran deben adorar en espíritu Y en y en verdad. verdad. ¿Mm? Entonces, pastor, o sea, si yo tengo mi identidad propia, sé los nombres de todos los nombres que habla ahí, ¿no? De nombre de nuestro Señor. O sea, ahí es cuando yo ya voy cogiendo la identidad propia, porque cuando me preguntan yo ya digo quién soy, ¿no es cierto? Claro, nosotros somos cristianos. Ujú. Si alguien le pregunta quién, o sea, de qué religión eres, ya, soy cristiano. Y Y puedo la decir, identidad propia, yo creo en Dios, Señor del cielo, Dios todopoderoso. Ujú. ah, O sea, yo puedo usar para identificarme, miren, puedo usar la expresión de Jonás, y yo soy cristiano, creo en Dios, Señor del cielo.
que hizo el mar y la tierra. Miren, estoy describiendo mi identidad. Por eso es que miren, en una parte de la escritura Jesús dice, si alguno de ustedes se avergüenza de mí, yo también voy a avergonzarme de ustedes. Entonces, en este caso, Jonás está describiendo su identidad, pero no en el sentido de una circunstancia positiva, sino en una circunstancia negativa de desobediencia, pero está diciendo una verdad. Ajá. Ya, pastor. Ustedes van a tener ahí este cuadro también. 10 milagros de Jonás, que vimos brevemente, pero aquí tenemos en un cuadrito los 10 milagros que tenemos solo en el libro de Jonás. Solo en el libro de Jonás. 10 hechos sobrenaturales. Bien, mis hermanos, hemos terminado esta clase. Gracias al Señor por la bendición que nos ha dado de la vida. Estamos ya a una clase más y terminaremos, Dios mediante, este curso. Pues de parte de nosotros, de la Iglesia Santísima Fe, anhelamos de que usted crezca en los caminos de Dios, en conocimiento y en servicio. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo, para que seamos parte de edificar la Iglesia de Cristo, pero también de proclamar el Evangelio de Jesucristo a la gente que no conoce. Así es que ánimo, mis hermanos, todos pasamos por momentos difíciles, momentos de desobediencia como la que vivió Jonás. Quizás algunos de los que están aquí están rumbo a Tarsis, están renuentes, desobedientes. No esperemos, hermanos, que nos trague un pez para recién recapacitar. ¿Sí? Entonces, esos, mis hermanos, ¿tienen alguna inquietud? ¿Alguna inquietud última? ¿Cómo están? Cuenten cómo han pasado. Nos queda 4 minutos. Oiga, pastor, y esto de que, o sea, cuando usted dijo que el pueblo de Israel también, o sea, cuando los otros pueblos pecaban, ¿no se les pegaba nada malo o sí? ¿Cuando los pueblos qué? Cuando los pueblos dijo que eran unos pueblos malos y idólatras, entonces Dios no les permitió que se les pegue nada de eso. Del juicio que iba a venir, Ujú, de Jonás. sí. No, el texto dice que no. Mm, Hubo arrepentimiento, entonces hubo sanidad. ya. Claro, en el caso de Jonás, de igual manera, hubo arrepentimiento y hubo una segunda oportunidad. Ya, pastor. Es lo que pasa cuando vemos, por ejemplo, ya tomando como ejemplos, ¿no? El caso del apóstol Pedro y el caso del apóstol Judas. Ambos pecaron groseramente, pero solo uno se arrepintió. Esa es la gran diferencia. O sea, lo elocuente aquí no es, uy, cómo ha caído, miren, es hermano, es hermana. No. Aquí el punto es, ¿te arrepentiste? ¿Te has vuelto a Dios? Porque todos pecamos de muchas maneras, hermanos. Sí. Vamos a dar gracias a Dios, ¿sí? Oremos, mis hermanos. Gracias, Papito Dios, por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos. Ayúdanos para seguir adelante. Oro por la vida de la hija de nuestra hermana, que la bendigas y la fortalezcas en los nuevos proyectos de vida. A ti sea el honor y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Pasen Que bien. Dios le Nos bendiga, vemos la pastor. próxima Dios le clase. pague. Hasta Está luego. lindo, que Dios les bendiga.